Buenas noches, entonces hoy damos inicio a nuestra, creo que es la quinta sesión. Entonces, ¿alguien recuerda que estábamos viendo el, el martes en la noche? Profe, quedamos sobre la diapositiva 6 de captación de inmuebles, Ujú. del documento de captación de inmuebles, donde dice diapositiva 6. Muy Ahí en bien, eso quedamos. listo, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, efectivamente quedamos en esta diapositiva donde hablábamos de técnicas para captación inmobiliaria. Entonces decíamos que habían unas muy tradicionales, que era pues con la misma oficina, usando el teléfono, publicidad convencional en prensa, radio, televisión, ferias inmobiliarias, open house. Otras era pues trabajar el tema del brochure o del portafolio, tener la ficha de captación inmobiliaria, la web, redes sociales. Y otras como ya tener un portal inmobiliario, hacer alianzas estratégicas, el marketing digital, el networking, es crear redes para poder generar pues los negocios, el inbound marketing, que es atraer vendedores a través de historias o contenido persuasivo, en este caso pues un ejemplo, el storytelling, son historias, son vivencias de las personas o crear historias basadas en el producto o el servicio para atraer al cliente. El video y el email marketing. Entonces, son técnicas para para captación inmobiliaria. Y les mostré en la sesión pasada uno de los formatos para ficha de inmueble. Aquí podemos tener otros dos formatos un poco más sencillos. El tema es que usted con esta base se siente, elabore una ficha del inmueble que le permita a usted tener pues toda la información como tal del inmueble para que cuando llegue un cliente interesado pues no empiece de pronto a patinar en el sentido de que no recuerde bien las especificaciones de los inmuebles que usted tiene. Esto lo puede llevar de manera impresa o lo puede llevar de manera digital, como usted pues le sea más fácil y más conveniente a usted. Entonces, habiendo cerrado ese tema, esto ya fue un recorderis, habiendo cerrado ese tema, entonces vamos a hacer una actividad didáctica y es ingresar a este link y van a realizar la actividad. Entonces voy a compartir el link aquí primero por el chat de la reunión y también allí en WhatsApp para que si no lo pueden acceder por ahí, pues puedan acceder por el WhatsApp. Y una vez ingresen a ese link, entonces voy a volver a compartir el link para quien se unió. Entonces hay un link en el chat de la reunión. La idea es que ingresen a ese link y una vez ingresen, voy a darle aquí a abrir en una nueva ventana. Entonces, se trata de relacionar columnas. Los términos que hay en una columna, relacionarlos con los de la otra, ¿sí? Entonces, hacen clic en una columna y buscan su relación en la otra columna y hacen clic para poder empatar. Esa es la manera de jugar. Esta plataforma pues es un juego diferente de los que hemos realizado. Entonces le dan acá en comenzar. Aquí tienen una columna con términos y aquí tienen la otra. La idea es que relacionen, por ejemplo, web inmobiliaria, con cuál de estas se puede estar relacionando.
tiene que ver con las técnicas de captación inmobiliaria. Entonces, para que inicien, por favor. Fernando, buenas noches. Buenas noches. En este momento estamos haciendo una actividad que se trata de que acá en el chat de la reunión o en el WhatsApp hay un link que compartí para que ingreses y la actividad se trata de relacionar los términos que hay en una columna con un término de la columna izquierda con un término de la columna derecha. Es empatar parejas y tiene que ver con el tema de técnicas de captación inmobiliaria que estuvimos viendo el martes pasado. Bueno. Oka, muchas gracias. Bueno. ¿Alguien falta por terminar? ¿O ya todos terminaron?
Bueno, entonces vamos a continuar. Hoy vamos a revisar la temática de contratos. Entonces, la definición de contrato se encuentra en el artículo 1495 del Código Civil y dice que se conoce como contrato al acto voluntario de una persona de adquirir una obligación para con otra persona. Bien puede ser para dar o hacer una cosa. Vale mencionar que el contrato puede implicar a dos o más personas, donde estas personas adquieren responsabilidades a beneficio de la otra parte. Esa es la definición de contrato del artículo 1495. Y creo que todos los presentes en algún momento hemos tenido que ver, leer o suscribir algún tipo de contrato, ¿cierto? Entonces, vamos a ver ahora los tipos de contrato. No me voy a quedar o a centrar en la definición, sino en este ítem que son los tipos de contrato. Entonces, el artículo 1496 al 1500 del Código Civil colombiano dice que hay una clasificación de contratos de acuerdo a unos factores. Entonces, el primer factor es según adquiera la obligación. Entonces, pueden haber contratos unilaterales y contratos bilaterales. Contrato unilateral es que obliga solo a una de las partes. Entonces, por ejemplo, un contrato de préstamo. Entonces, yo presto un dinero a Pepito Pérez, entonces Pepito Pérez queda obligado conmigo a devolverlo. Entonces, ese es un contrato unilateral. Él tiene la obligación de devolverlo, ¿sí? Contrato bilateral. Todas las partes adquieren obligaciones. Por ejemplo, un contrato de compra-venta. Entonces, yo adquiero, si hablamos de inmuebles, si yo soy la vendedora, yo adquiero la obligación de vender el inmueble y entregarlo saneado, y el comprador adquiere la obligación de adquirirlo conmigo y pagarme el inmueble. Según quien reciba el beneficio. Entonces, hay contratos gratuitos, no hay un beneficio. Ejemplo, un contrato de donación de un inmueble, o hay contratos onerosos donde hay un beneficio para ambas partes. Por ejemplo, aquí vemos contrato de trabajo. Según la existencia del contrato, entonces hay contrato principal, por ejemplo, que da a entender que puede existir por sí solo. Entonces, un ejemplo de este tipo de contrato es el de arrendamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que se hace un contrato y es el principal, y recuerden que la ley de arrendamiento dice que sin que ninguna de las partes se pronuncie, el contrato queda automáticamente prorrogado en igual término que el contrato principal. Un contrato accesorio, entonces necesita de otro contrato para poder existir, y es el contrato de prenda. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay un contrato de prenda, o sea, yo voy y entrego un bien y me dan un dinero en préstamo, cuya garantía es lo que entregué, pero a la vez se firma un contrato que dice retroventa. Entonces, una vez yo pague, me devuelven el bien. Según los requisitos de validez. Entonces, tenemos el contrato real. Da a entender que se necesita la tradición de la cosa para ser válido. Un ejemplo es un contrato de comodato. Entonces, en un contrato de comodato es como un contrato de, por ejemplo, en inmuebles es como una especie de préstamo del inmueble, ¿sí? Eso es comodato. Entonces, ahí se necesita saber la tradición bien específica del inmueble para poderlo elaborar. Un contrato solemne está sujeto al cumplimiento de formalidades especiales establecidas en la ley.
Por ejemplo, los contratos de hipoteca. Entonces son de esta categoría. Un contrato consensual quiere decir que se hace real, efectivo, con el consentimiento de las partes. Entonces, si volvemos al caso de un bien inmueble, un ejemplo es el contrato de compraventa. Entonces, ambas partes tienen que estar de acuerdo y consentir, dar el consentimiento de que una vende y la otra adquiere. Según su ejecución. Entonces, si bien este tipo de contrato no está como tal en el Código Civil referenciado, sí hay como una historia, como una doctrina donde se toma una importancia este tipo de contrato. Entonces, estos tipos de contrato tienen un efecto instantáneo y su ejecución es inmediata. Por ejemplo, vuelve y juega, los contratos de compraventa. O, por ejemplo, los de arrendamiento también caben en esta clasificación. Bueno, entonces, ya conociendo como esa clasificación de los contratos, ahora viene un tema importante y es ¿qué elementos debe tener un contrato para que sea válido? Entonces, el artículo 1501 del Código Civil nos dice que debe tener ciertos elementos. Entonces, son 3 elementos fundamentales: los esenciales, los de naturaleza y los accidentales. Entonces, los elementos esenciales son los que permiten la existencia del contrato. Entonces, por ejemplo, el consentimiento cuando es un contrato de tipo consensuado. ¿Cómo son los contratos de compra y venta de inmuebles? De naturaleza. Entonces, suponen algo que pertenece inherentemente a él, es decir, se prevén antes de firmarlo. Ejemplo, la cláusula penal, las arras, la modalidad de plazos, la fijación de condiciones. Estos elementos están también involucrados en un contrato de compra-venta de inmueble. Y los elementos accidentales que se agregan mediante cláusulas especiales valiéndose del principio de autonomía de la voluntad. Entonces nos dan ejemplos, por ejemplo, la condición, el modo, la solidaridad, la indivisibilidad, la representación. Entonces, el tema o los elementos accidentales ya tienen que ver propiamente con el tipo de contrato también como tal, para empezar a poder referir a alguno de estos elementos o todos de los que están enmarcados dentro de esos elementos accidentales. Entonces, ya habiendo visto eso, vamos ahora sí a entrar a lo que es el tema del contrato de corretaje para poderlo conocer. Entonces nos dice que el contrato de corretaje es un contrato comercial que permite a un corredor poner en contacto a 2 partes para que realicen un negocio. Sin la intervención del corredor, pues su papel fundamental es ser un simple intermediario para facilitar el acercamiento de las partes. Entonces recordemos la definición que nos daba el Código de Comercio sobre corredor, que es un intermediario entre 2 partes para poder llegar a realizar un negocio. Aquí nos está diciendo que el corredor no interviene, o sea, cuando dice que no interviene es que él no es ni el vendedor ni el comprador, o sea, no es una parte actora como tal del contrato que se va a suscribir entre ellos, eso es lo que se refiere. Pero claro que sí hay una intervención en cuanto a la intermediación que hace, entonces los presenta, los asesora, los acompaña, ¿sí? Entonces esa parte sí debe quedar clara. El contrato de corretaje inmobiliario no se encuentra regulado en ninguna ley, por lo que se regula conforme a la voluntad de las partes, es decir, únicamente lo establecido en las cláusulas del contrato es lo que va a regular las relaciones entre estas partes. Además, el contrato puede realizarse de forma verbal, por lo que no necesita para su validez que haya sido firmado y realizado por escrito.
Aunque así, o sea, si se hace verbalmente, así va a ser difícil probar como tal ciertas pruebas que en caso de un conflicto se llegue a ir a un proceso judicial, y sin esas pruebas pues no va a ser posible el cobro de el valor fijado de honorarios por la intermediación. Entonces, lo que esto quiere decir es que sí puede existir el contrato de corretaje verbal, pero no es el más adecuado de llevar a cabo. Lo mejor, lo ideal es siempre hacerlo por escrito. Entonces, hay que entender cuál es la diferencia entre la comisión y lo que es, o el comisionista, y lo que es el corredor o la acción de corretaje. Entonces, el comisionista realiza por sí y por su intermedio la operación, y él contrata directamente a nombre propio y por su cuenta y por cuenta de su comitente. El corredor intermedia como un simple espectador. Su función se limita a poner en contacto a las partes y no interfiere en la operación y no está en relación de dependencia o representación con ninguna de las partes. Entonces, aquí existe esa diferencia, encontramos esa diferencia. Entonces, el comisionista sí puede entrar a operar y a actuar a nombre propio o en representación de una de esas partes a través de un poder. Entonces, ahí ya se denominaría comisionista, y el corredor, quien hace el corretaje, pues es simplemente el espectador del negocio. Él no interfiere en la negociación, él simplemente, como ya lo dije, entonces lo que hace es acompañar, de pronto asesorar, dar opiniones, pero la operación se realiza entre comprador y vendedor directamente. Entonces, de acuerdo a lo que vimos ahora de los elementos que tiene todo contrato de manera general, pues ahora vamos a ver qué elementos debe tener el contrato de corretaje. Entonces, el contrato de corretaje debe tener el objeto del contrato. Este es lo que el corredor se obliga a hacer con la parte pues que lo va a contratar, que en este caso sería pues la parte quien vende, el vendedor. Debe tener la identificación de las partes que intervienen en el contrato. Entonces, una parte va a ser usted como corredor y la otra parte pues va a ser la persona que está vendiendo la casa o el inmueble. Y obviamente su correcta identificación, entonces con sus números de cédula, domiciliados, etc. La remuneración del corredor y en qué momento se causará y la forma de pago de la comisión. Entonces miren que esto es importante. Entonces la remuneración del corredor. Aquí es donde hablábamos en la sesión de que pues ya digamos que es popular que en Colombia se cobra el 3% de comisión para muebles urbanos y 6% para inmuebles rurales. La forma de pago, entonces, de acuerdo a las primeras sesiones que vimos, decíamos que lo mejor era que se causara la forma de pago fuera un porcentaje que puede ser el 50% de la comisión a la firma de la promesa de compraventa y el restante 50% de la comisión a la firma de la escritura, para que quedara pues pago la comisión. Otro elemento, el plazo establecido. Entonces, ¿qué tiempo va a durar esa acción de corretaje que usted va a desarrollar? Las obligaciones del corredor. Entonces, ¿hasta dónde usted va a desarrollar sus actividades? ¿Sí? Tiene que ponerle un límite. Entonces, yo voy a presentarle al vendedor al vendedor del inmueble
los clientes potenciales que usted perfile, que ya vienen las extras, entonces usted los va a asesorar. ¿En qué sentido los va a asesorar? En la ubicación o la selección de mejores inmuebles o de los inmuebles más viables de acuerdo a las necesidades de los clientes. Bueno, tiene que limitar muy bien usted hasta dónde va, porque entonces no puede decir que hay clientes que pueden llegarle a decir, no, pero es que yo quería que usted me ayudara a sacar el uso del suelo del inmueble que compré, porque es que pues yo no sé qué puede hacerse allá, y entonces pues usted ayúdeme. Y resulta que si usted en el contrato no dejó pues ese límite, pues ahí va a tener al cliente y siempre como bajo el marco del contrato, pero no va a poder tampoco de alguna manera cobrar el servicio adicional que le está pidiendo el cliente. Entonces, hay que dejar bien establecido esas obligaciones, hasta dónde va usted, que le permitan a usted también ofrecer los otros servicios, pero igualmente tener retribución por esos otros servicios. Las obligaciones de las partes interesadas en el negocio, que sean claras, expresas y exigibles. Entonces, cuando hablamos de que esas exigencias esas obligaciones sean claras, se debe referir a que eso no genere confusión ni ambigüedad. Entonces, cada parte debe entender perfectamente qué espera de ella. A mí me sucedió con un contrato que firmé, que pues no era de corretaje, pero sí generó ahí como una mala interpretación, y fue en la elaboración de unos avalúos. Entonces, se pactó que el avalúo se hacía para un proceso judicial, era un avalúo de unidades privadas, o sea, en propiedad horizontal, pero a la clienta se le ofreció también en el paquete el avalúo de las áreas comunes para que la clienta pudiera llevar el avalúo a la respectiva aseguradora para el tema de las pólizas de áreas comunes. Entonces resulta que, bueno, así quedó en el contrato. Y en estos días me pidieron hacer un ajuste del avalúo porque pues el juez no entendía unas cosas, o sea, el juez no estaba entendiendo por qué, si el objeto del proceso eran las unidades privadas, por qué iba el tema de áreas comunes. Entonces tocó hacerle un ajuste y hacerle una aclaración. Y entonces una de las solicitudes que me hace la abogada de mi cliente es, y por favor diga que el avalúo va para una aseguradora. Entonces yo le dije, no, yo eso no lo voy a escribir en el avalúo. Pero ¿por qué no, si usted mismo está diciendo que en el contrato que firmó lo decía? Le dije, claro, en el contrato, pero yo no puedo escribir aquí eso porque el juez se va a confundir más. O sea, ¿qué tiene que ver que el avalúo se vaya a presentar después a una aseguradora? Al juez eso no le interesa y en el proceso eso no interesa. El avalúo cumple para presentarse en una aseguradora. Pero si yo le pongo eso, no le va a cumplir para el juzgado, y el juez muy seguramente decir que tiene que ver esto. Y entonces, pues con el respeto de los abogados, pero es que ahí es donde está la profesión de ellos, o sea, se pegan de una coma para obviamente llevar un proceso. Entonces tuvimos ahí una charla fuerte porque yo me senté en la pared y le dije, no, yo no voy a hacer eso. No lo voy a hacer. El avalúo como queda para que la cliente lo lleve a la aseguradora, pero yo no le voy a introducir eso. Qué pena con usted, porque yo sé que el juez lo va a devolver y yo entonces ese ajuste no lo voy a hacer. Entonces evitémonos eso. Entonces mire, cuando habla de condiciones claras, y eso que cuando firmé el contrato había quedado claro que el avalúo se hacía de áreas comunes, porque primero necesitaban saber el valor total del edificio y segundo, para poderlo llevar al tema de la aseguradora. Y sin embargo, pues no le había quedado claro a la abogada. Bueno, expresas. Entonces deben de estar manifestadas de manera explícita, preferiblemente en un contrato o documento legal, evitando interpretaciones subjetivas.
está muy relacionado a la condición de que sean claras esas obligaciones y exigibles. Entonces debe poder ser requerida legalmente si una de las partes no cumple con lo pactado. Es decir, deben estar respaldadas por normas y acuerdos que permitan su ejecución. Entonces, aquí viene todo el tema de la norma de base que se escriben en los contratos los abogados. Entonces, si nosotros no entendemos algo de un contrato, o si no sabemos de qué trata una norma y por más que la leamos no la entendemos porque nos puede pasar ya que no somos abogados. Entonces, por eso es importante acudir a un abogado y asesorarse para que él, primero, nos haga la plantilla del contrato y segundo, nos explique qué significa eso. ¿Sí? Porque, pues, vuelve y juega. Nosotros lo que no entendemos lo vamos borrando y lo digo porque yo lo hice una vez. Yo no entiendo esto, yo lo borro, ¿eso para qué? No. Mire que uno no sabe en qué momento esas cláusulas que se redactan ahí, usted va a requerir, su abogado va a requerir pegarse a ellas para poder exigir el cumplimiento de ese contrato. Bueno, y ahí también tiene que estar el descrito o identificado el bien objeto del corretaje. Entonces, en este caso, el bien inmueble. Estar descrito en el sentido de que tenga por lo menos su dirección, su matrícula inmobiliaria, ojalá el número catastral, mínimo esas condiciones, ¿sí? Mínimo eso para poder identificar el inmueble. Entonces, un bien inmueble se identifica con su dirección completa, con ciudad, departamento, barrio, con su matrícula inmobiliaria y con su número catastral. Y obviamente fechas. Entonces, la fecha en que se firma y para poder generar el tema de lo que es el plazo. Entonces, si dura tanto, pues bueno, ustedes ya saben, se firma el contrato y si dura 6 meses el contrato, pues hacer las cuentas de en qué momento finaliza ese contrato. Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? A mí me gustaría escuchar los abogados que tenemos, si tienen algo más que aportarnos en este tema. Ya miramos a ver si están los abogados. Sí, mire, aquí tenemos a Andrés Riveros. No recuerdo ahorita quién más es abogado. Andrés, tú puedes darnos de pronto un aporte o desde tu experiencia, algo que debamos tener muy en cuenta para el contrato de corretaje. Andrés Riveros, ¿está? Profe, yo creo que algo que toca dejar claro son hasta el alcance del mismo contrato, el alcance tanto de la persona que va a desarrollar el corretaje o lo va a desempeñar para evitarse inconvenientes a futuros sobre las futuras eh, o los futuros o la que los clientes puedan creer que tiene algún derecho adquirido o que se le garantizó algún tipo de servicio. Sí, exactamente. En las obligaciones, tanto el objeto del contrato y las obligaciones suyas deben quedar muy, muy claras y con un alcance. Decirle a las personas, yo voy hasta aquí en esta labor. David Fernando. David Fernando levantó la manito, te damos la palabra. David, no te escuchamos.
Tienes la palabra, David. Sí, qué pena, es que tenía un problema con el audio, entonces, pero es algo que a mí me ha sucedido en lo personal con los contratos de corretaje y es acerca de la exclusividad en los inmuebles. Se vuelve común para ciertos propietarios firmar contratos de corretaje con varios agentes o inmobiliarias y cuando el negocio llega a buen término, entonces se escudan en uno u otro para finalmente no pagar corretaje a nadie. En ese sentido tiene que ser muy claro si hay una exclusividad para ofertar el inmueble y dejar unos compromisos definidos si no es así en cuanto a tiempo y clientes presentados, porque me ha sucedido frecuentemente y han dejado de pagar corretaje justamente por ese tipo de situaciones. Completamente cierto, David. Se me había olvidado hablar de este tema de la exclusividad o no exclusividad. Entonces, cuando uno está tratando de captar inmuebles, pues uno dice, se la voy a poner fácil al cliente y le voy a decir que firmemos sin exclusividad para que él pueda poner el inmueble en si me otras escucharon. inmobiliarias. Hola, David, sí, gracias por el aporte. Ese tema hay que tocarlo y el tema de la exclusividad. Entonces, cuando uno está captando inmuebles, uno siempre piensa como en la manera de ponérsela fácil al cliente y decirle, venga, consígneme su inmueble, yo manejo contratos sin exclusividad y usted puede ponerlo en varios sitios. Y la gente y los clientes hoy en día como que se van mucho por esa línea, ¿no? Pero sucede lo que nos comenta David. Hay personas muy vivas o que diría yo deshonestas que se valen de eso pues para finalmente no pagar la comisión. Entonces, una sugerencia es trabajen desde el inicio con exclusividad. Entonces, caracterice su inmobiliaria porque usted trabaja es con exclusividad. Pero para poder trabajar una exclusividad, pues obviamente requiere usted garantizar ciertas cosas en su proceso o en su servicio, ¿cierto? Como una diligencia, una efectividad. Y de esa manera, cuando la gente acude a usted, va a decir o lo van a referir y van a decir, mire, allá es exclusivo, pero es que allá son muy eficaces a la hora de vender, ¿sí? Entonces, conozco inmobiliarias que trabajan así, pero lo que les digo, o sea, las estrategias que ellos usan es que ser muy efectivos a la hora de vender. Porque si a usted le dejan el inmueble sin exclusividad 3 meses, 6 meses, perdón, con exclusividad 3 meses, 6 meses y terminó el tiempo y no hubo ni siquiera clientes potenciales o muy pocos, no se hizo la venta esperada, pues entonces le retiran el inmueble y se van. Entonces, el tema es saber buscar esas estrategias que permitan realmente agilizar la venta y yo diría que sería excelente poder trabajar es con exclusividad y demostrarle al cliente que usted sí puede ayudarle a realizar esa intermediación y llevar a cabo el vendedor que pueda llevar a cabo su venta. Bueno, ¿algún otro aporte al respecto? Entonces, mientras nos quedan 15 minuticos de este enlace, vamos a ver un video que nos va a decir, fue elaborado por un abogado y él desde el minuto 25:38 habla sobre cómo reclamar la comisión de corretaje verbal. Entonces, vamos a ver qué nos dice él. Permítanme y ya lo ponemos. Para que firmen una promesa. Esperen que tengo que cambiar aquí la forma de presentar el video, de compartir pantalla.
Bueno, entonces busquemos el... Promesa de compraventa. ¿Sí Con eso ya... escuchan? ¿Escuchan bien? Sí, se escucha. Ahí está en silencio. Cuéntame un poquito cuál es su estrategia con bienes raíces. Mi estrategia con bienes raíces son principalmente apartamentos estrato 3. Vamos con el tercer tema, sobre el contrato de corretaje verbal, el cobro de la comisión. Pues esto es una situación que pasa a diario, y es que muchos corredores se encuentran con propietarios que les dicen: yo no le quiero firmar contratos de corretaje, yo no le quiero firmar nada. Hágale, empiece la promoción, y cuando encuentre el cliente, pues sencillamente se acerca y vemos qué pasa. Esta consulta la hizo Invertir Finca Raíz en Ricaurte, Cundinamarca. Entonces nos dice si es posible reclamar de manera legal el pago de una comisión cuando no hay contrato escrito. Bueno, tengan en cuenta lo siguiente: la forma de reclamar el incumplimiento de un contrato es a través de un proceso ejecutivo. Un proceso ejecutivo es un trámite judicial que nos obliga a que cumplamos con tres particularidades: que sea claro, que el compromiso sea claro, expreso y exigible. Y ya nos ponemos muy jurídicos aquí. ¿Y jurídicos por qué? Porque es que no hay otra forma de explicarlo. Y es la exigibilidad de un contrato está en que tenga fechas. Si tú no tienes un contrato escrito, no tienes fechas. ¿Cuándo hay cumplimiento? Si tú no tienes un contrato escrito, no hay eventos. ¿Cuáles son las condiciones con las que pactaste ese contrato de corretaje? Entonces, si no tenemos un contrato expreso, de entrada no podemos iniciar el proceso ejecutivo, que es el que nos permite o es la vía para cobrar la comisión a través de un juzgado. Aparte de cobrar la comisión, también cobrar la indemnización, porque tú puedes estipular una indemnización por perjuicios si no te pagan la comisión. Bueno, para este tipo de procesos, o para llegar a tener un proceso de cobro, nos toca que irnos un poco más atrás, y es construir un título. Y ese título sería una sentencia declarativa, en un proceso declarativo, los que antes se llamaban procesos ordinarios. Un proceso declarativo no es otro que aquel proceso que permite construir pruebas que al final terminan coligiendo de que entre un vendedor y un corredor existió un contrato de corretaje. Dentro de ese proceso declarativo es donde vamos a tener las pruebas de pronto qué tipo de correos electrónicos se cruzaron, qué tipo de cartas existen, si vamos a tener de testigo al comprador, porque el comprador a veces es testigo. De esta forma se construye el proceso declarativo para concluir en una sentencia judicial, que es el que se convierte en un proceso con la que vamos a iniciar el proceso ejecutivo. Esta vuelta cansa. Si solo de decirlo se cansa uno, imagínate cómo será para uno cobrar una comisión de 10 millones de pesos. Te toca que pagar a un abogado que fácilmente te cobra 5 millones por el proceso declarativo. Y cuando llegas y obtienes la sentencia judicial, lo más probable es que el vendedor pues ya no tenga bienes de donde puedas agarrar. Entonces fíjense que al final, si bien uno podría llegar hasta lograr el proceso ejecutivo para cobrar, pueda que termine en una bonita sentencia solo para enmarcarla. La recomendación en estos casos no es otro sino hagan contratos de corretaje, pacten contratos de corretaje, pero cuando se encuentren con la realidad, que es que el propietario no quiere firmar contratos de corretaje, hagan un contrato de corretaje pequeñito. ¿Y saben cómo los va a llamar? Contrato de consignación o documento de consignación. En una sola hojita. Registren en esa hoja las cosas más básicas de un contrato de corretaje, la forma en cómo se va a pagar, el tipo de gestión que van a hacer ustedes, que no es otra cosa que poner en contacto a dos personas para que ellos realicen una compraventa. A veces las inmobiliarias en los contratos de corretaje extienden mucho las responsabilidades que al final terminan siendo lo que no permite el pago de la comisión, como por ejemplo, objeto del contrato de corretaje, gestión para poder llevar al arrendatario a la efectiva compraventa. Y resulta que ese no debe ser el objeto de un contrato de corretaje. El contrato de corretaje solamente es poner en contacto a dos personas, que a través de ese ejercicio existan otras gestiones alternas por servicio. Eso es otra cosa. Ese es el plus que ustedes tienen
como corredores, pero no les aconsejo, o mejor dicho, les aconsejo que cuando hagan un contrato de corretaje limiten mucho el objeto del contrato. ¿Cuál va a ser la razón? ¿Cuál va a ser el momento de la causación de la comisión que ustedes tienen para poder cobrar? Porque si ustedes sujetan a eventos, esos eventos tienen que cumplirse. Y si el evento es la firma de la escritura pública, si la escritura pública no se dio, ustedes no tienen derecho a la comisión. Yo prefiero que el objeto sea poner en contacto a dos personas para que firmen una promesa de compraventa. Con eso ya se causó la comisión. La forma de pago puede ser 50-50. Eso es otra cosa. La invitación no es otra, sino a que ustedes firmen contratos de corretaje. Entonces, vamos a darle paso a las preguntas que de pronto hayan surgido en este momento. Tenemos a Tania Sabogal de... Bueno, chicos, entonces, ¿qué opinión les genera el ver el video y la opinión o el concepto que les da un abogado? Hola, profe. Como la norma la dice, el contrato es ley para las partes. Siempre es recomendable hacer un contrato por escrito, porque usted tiene la prueba, si en caso de una demanda ante un juzgado, ahí está la prueba, la firma de las partes. Pero si se hace un contrato verbal, hay primero que preconstituir la prueba. Se hace mediante una prueba anticipada, es un interrogatorio de parte. Entonces va a ser más demorado el procedimiento. En cambio, si hay un contrato firmado por las partes, ya es prueba de que se dio cumplimiento al contrato. Al igual se estipulan las cláusulas, tanto las obligaciones que adquieren las partes, el objeto del contrato, todo conforme a la norma. Hay algo importante que establece el artículo 1342 del Código de Comercio, que establece los derechos del corredor. En este artículo nos estipula que si el corredor tiene el derecho a ser remunerado, así el negocio no se haya concretado. Eso es clara la norma de ese artículo, lo quería compartir. Son los derechos que tiene el corredor, el artículo 1342 del Código de Comercio. Así el negocio no se haya concretado, él tiene derecho a recibir una remuneración. Lo que quería compartir. Bueno, gracias, Andrés. Ahora sí, Andrés Riveros, que es abogado, pudo darnos su aporte. Muchas gracias. David tiene la mano alzada. Sí, ingeniera, gracias. Volvemos a lo mismo y en el video se mencionaba. A veces los clientes son muy reacios para firmar el contrato, darle exclusividad y eso. Entonces uno debe sobrepesar si vale la pena o no trabajar con este tipo de personas. Como le digo, yo he tenido muy malas experiencias con algunas clientes e incluso una oportunidad hasta una persona después de haberme firmado contrato y exclusividad y todo, me cambió el precio del inmueble cuando ya se había adelantado la negociación y no hubo poder humano de que reversara esa decisión. Entonces, y pues para entrar uno en un lío jurídico, pues uno se pone a sopesar la situación y a veces no vale la pena. En ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros clientes en la selección de nuestros clientes y verificar que se trate de personas serias, de personas que tengan una buena tradición en el medio y que sean confiables, porque fácilmente se mete uno en un lío. Por ejemplo, a mí cuando me cambiaron el precio era con una constructora grande de Bogotá, un inmueble grande en Soacha, y pues quedé muy mal en la constructora, perdí todo lo que había avanzado ahí para conseguirles inmuebles, porque el vendedor simplemente del predio después dijo, había dado un valor por metro cuadrado y después lo incrementó además en una proporción grandísima, en un 100%. La inmobiliaria incluso le ofreció más de lo que él había pedido inicialmente y no se concretó el negocio. El karma, lo bueno es que todavía ese señor está con el predio ahí, no lo pudo vender y ahora ya nadie le oferta para comprarlo. Porque también a veces las constructoras
bloquean ciertos predios cuando se presentan este tipo de situaciones. Ujú. Y más constructoras grandes, era un predio de más de 40 millones para vivienda de 40 hectáreas para vivienda de interés social en Soacha. Mm, Entonces no cualquiera lo compra igual. sí, Pero sí me sucedió eso y fue pues una situación muy incómoda y molesta. Y a pesar de estar el contrato firmado y todo. sí. Era eso que les quería compartir, ingeniero. Gracias, David Gracias. Fernando, muy amable. Una experiencia que pues no fue buena para ti, pero qué bueno que nos lo hubieras compartido, porque lo que dice Fernando también es muy cierto. Tenemos que también como perfilar el cliente y mirar de verdad con quién trabajamos y con quién no. ¿Sí? A mí también me ha pasado en el tema de avalúos. A veces yo quedo agotada trabajando con ciertas personas y a veces le toca a uno tomar decisiones y decir, mire, yo con esta persona no vuelvo a trabajar porque hay procesos que desgastan mucho, mucho, mucho y generan pues que esos servicios no tengan la rentabilidad que uno esperaba. Entonces, recomendación, pues hacer firmar el contrato con exclusividad y perfilar el cliente para que no hagan ese tipo de clientes que son incumplidos o que faltan también a su palabra y a un contrato, como le pasó a Fernando. Bueno, ¿alguien más tiene algún aporte? Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a dejar una tarea, una actividad ya de evidencia. Esta sería la evidencia número 3. Y esta la pueden trabajar igualmente en parejas o individualmente. Entonces van a buscar en internet un modelo de contrato de corretaje. O si ustedes ya tienen uno, pues pueden usar ese. Y van a analizar, de acuerdo a lo que vimos acá, si ese contrato que tienen o que encontraron cumple con los requisitos de un contrato de corretaje. O sea, van a aplicarle este tema de los elementos, de la página de la diapositiva 16. Entonces van a coger el contrato y van a empezar a buscar, bueno, tiene el objeto, ¿cómo está? Tiene la identificación efectivamente de las partes, la remuneración está descrita, en qué momento se va a causar, su forma de pago, el plazo establecido del contrato, qué obligaciones tiene el corredor, si efectivamente pues hay un límite en esas obligaciones o no, las obligaciones de la otra parte, que tengan estas exigencias claras, expresas, exigibles, la identificación del bien inmueble y fechas. Entonces, van a analizar su contrato y van a hacer ese análisis de si cumple con estos elementos o no. Se me va a acabar el tiempo. Acá hay una recomendación. ¿Nos puede compartir la presentación? Sí, Fernando. Ay, Sí, señora. listo, Sí, señora, sí se ve. listo, gracias. Entonces, el tema de la propiedad inmobiliaria en Colombia, este tema, yo tuve la oportunidad de que al SENA, el SENA fue llamado a una capacitación sobre propiedad inmobiliaria directamente por la Superintendencia de Notariado y Registro. Y esta capacitación la recibimos enfocada al tema de catastro, era para el tema del técnico en catastro que ofrece el SENA. Pero de esa era unas diapositivas bastante extensas y pues hubo un tema muy largo porque fue una capacitación de 5 días. Pero de ahí yo extraje como lo más importante para compartirles a ustedes en este entorno que estamos manejando del servicio inmobiliario. Entonces, lo primero es poder definir lo que es la propiedad privada. Entonces, el artículo 58 de la Constitución Política Nacional nos dice que se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles
los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por las leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. Entonces, cuando nosotros hablábamos de qué era la propiedad y hablábamos precisamente de la función pública, la función ecológica de la propiedad y sobre qué prima el interés general sobre el particular, pues aquí ya este artículo 58 de la Constitución ya está mencionando eso específicamente, ¿sí? Entonces es un principio que hay. Bueno, y no me detengo en esto porque pues ya lo habíamos hablado en una sesión anterior. Artículo 669 del Código Civil. Entonces nos habla de qué es el dominio, qué es la propiedad, ¿sí? Entonces es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella. Damos aquí. Para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la propiedad también se llama dominio y es el derecho real que usted ejerce sobre un bien, ¿sí? En este caso hablando pues de los bienes inmuebles. Entonces, esa propiedad permite gozarla y disponer de ella. Cuando nosotros separamos lo que es como tal, lo que es el goce o el uso o el usufructo de lo que es la propiedad, entonces ahí ya eso se llama nuda propiedad. Y en algunos certificados de libertad nosotros leemos anotaciones que dice nuda propiedad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso se da cuando, por ejemplo, yo tengo mi casa, ¿sí? Y entonces, o eso lo hacen más que todos los padres hoy en día. El señor Pepe Pérez tiene su casa y ya tiene una edad avanzada, pero él no quiere hacer todavía testamento ni nada de eso, o no sabe cómo hacer eso. Entonces él lo que hace es, mediante una escritura pública, dice: yo le cedo o le vendo o le dono, la figura que quiera hacer, el derecho de la propiedad a mi hijo, pero me voy a reservar el usufructo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que efectivamente la propiedad es del hijo, ¿sí? Pero el señor ya de avanzada edad, el papá, queda todavía usufructuando, gozando de esa inmueble, de esa casa. Entonces, una anotación que él deja es, por ejemplo, hasta que él muera. Quiere decir que hasta que él muera, él tiene el derecho de estar en esa casa, el hijo no lo puede sacar, el hijo es dueño de la casa, pero no lo puede sacar porque el usufructo lo tiene el papá, y quiere decir que que el papá puede vivir ahí, o si el papá la quisiera arrendar, también puede arrendarla y él recibiría los arriendos de esa casa, el hijo no. Cuando el papá muera, entonces al hijo ya le queda como tal todo el derecho a propiedad en pleno. Le queda el uso, le queda el goce y la disposición, y como tal, obviamente, la propiedad. Entonces, cuando nosotros veamos en los certificados de libertad eso de nuda propiedad o mera propiedad, acá en Colombia es nuda, entonces se refiere a eso. Y tenemos que leer que en algún lado para alguien debió quedar el usufructo y para otra persona va a quedar esa nuda propiedad. ¿Sí les queda claro esa parte? Sí, señora. Listo. Entonces seguimos. El derecho de propiedad tiene
3 elementos. Entonces aquí ya podemos entender un poquito mejor eso de nuda propiedad. Son el uso, que se llama también usus, creo que es latín, el goce o disfrute, fructus, y la disposición. Entonces, el uso, el goce o disfrute y la disposición son los 3 elementos de la propiedad. El uso es la posibilidad de aprovechar el inmueble. El fruto es recoger todos los productos que acceden o se derivan de su explotación. Y la disposición son las facultades jurídicas en las que el propietario puede realizar y que se traducen en actos, ¿sí? Por ejemplo, la venta del inmueble o la enajenación, que es lo mismo que venta. Entonces, esos son los 3 elementos que tiene el derecho de propiedad. Repito, el uso, el goce y la disposición. Es el uso, es la posibilidad de aprovechamiento. Entonces, por ejemplo, tenemos una casa y el uso es poder vivir en la casa, ¿sí? Ese es un uso. O ya vienen los usos que por norma se le dan y que usted puede aprovechar esos usos. Entonces, por ejemplo, la norma dice que aparte de vivienda, usted en primer piso puede generar un localcito en la sala y poner su tiendita o su miscelánea. Entonces, el fruto de ese local, por ejemplo, pues es suyo, lo recoge usted. O si usted decide hacer un local y arrendarlo, el fruto que genera ese local al arrendarlo, pues es suyo, si usted tiene pues toda la propiedad en pleno. Y la disposición es esa facultad que tiene usted de poder vender, de poder negociar, de poder, bueno, hacer cualquier tipo de acto con ese inmueble. Tenemos ya para poder tener la propiedad, el derecho de propiedad sobre un inmueble, entonces tiene que existir un título. Y el título es el acto jurídico que fundamenta la transferencia del derecho de propiedad. Un ejemplo, contrato de compraventa, de donación, de adjudicación. Pero ese título tiene que ir acompañado de un modo para que efectivamente se tenga el derecho de propiedad. Entonces el modo es el procedimiento legal que aquí dice que efectiviza dicha transmisión, dicha transferencia. Y en este caso pues es la inscripción en el registro, en la oficina de registro de instrumentos públicos. Entonces el título se puede dar de 3 maneras. A través de una sentencia de un juzgado. Por ejemplo, en un proceso de pertenencia, un juez falla y adjudica esa pertenencia a nombre pues de la persona que la solicitó. Entonces, esa sentencia que ese juez saca fallando a favor de esa persona es lo que le da el título de propiedad sobre ese inmueble a esa persona. Entonces, tenemos que mirar el tema de la sentencia. Un acto administrativo, pues, por ejemplo, la Agencia Nacional de Tierras a través de actos administrativos puede transferir el derecho de propiedad sobre un inmueble. Un acto administrativo puede ser una resolución, en el caso de estas entidades, pues resolución. Y está propiamente la escritura pública como tal. Entonces yo recuerdo que cuando yo trabajaba en planeación, pues, yo recién llegué y hubo una vez un tema con un proceso allá, un proyecto, y a mí me dijeron que buscara el título de propiedad. Y pues yo en esa época no tenía idea de que existía también como título la sentencia y la resolución. Y yo me acuerdo que en el expediente buscaba la escritura. Entonces yo llegué y respondí, no, eso no tiene escritura. ¿Cómo así? Alguien por ahí dijo, pero es que yo vi el título. Yo, pero no, yo no veo la escritura. Para mí esa era el título, solo la escritura. Cuando un compañero llega y busca en el expediente, me dice, mire Sandra el título. Y yo,
pero eso no es una escritura. Entonces me decía, no, no es una escritura, y me explicaron. No, es que la manera de transferir la propiedad también puede ser, mire, mediante una resolución o mediante una sentencia de un juzgado. Entonces eso es para que lo tengan en cuenta, y no siempre, uno siempre le pedía al cliente la escritura, no, pues, no, yo no tengo escritura. Bueno, ¿qué tiene? Muéstreme qué tiene. Y ya uno empieza a leer el documento y ahí tiene que decir qué tipo de documento es. ¿Listo? Bueno, entonces el modo, pues como dijimos, se da a través de la inscripción o el registro de ese título de propiedad en la Oficina de Instrumentos Públicos. Y entonces ese proceso de inscripción pues es un proceso que termina con la expedición de este documento que ya todos conocemos, que es el certificado de tradición y libertad del inmueble. Entonces, vamos a empezar a entender cuáles son los actos sobre que se pueden realizar con los inmuebles. Entonces, está el de compraventa, que ya todos conocemos. Tener un inmueble, si yo soy la dueña, la propietaria, pues lo puedo vender a otra persona. Está la nuda propiedad y usufructo, entonces ya lo vimos, que es cuando se separa de la propiedad lo que es el goce y uso de la propiedad. Está el acto de sucesión, entonces si nosotros tenemos nuestros padres y ellos tienen inmuebles, pero uno de ellos o los dos fallecen, pues tiene que entrar en un proceso de sucesión para que eso quede a nombre de los hijos. Entonces esa sucesión se puede tramitar a través de la notaría directamente cuando todos están de acuerdo, y cuando no están de acuerdo, pues se hace a través de un proceso judicial en juzgado. El acto de remate, entonces cuando hay una obligación que se debe cancelar y la persona no la cancela, incumple, entra en un proceso ejecutivo donde después de que el juez y los abogados pues llevan ese proceso, el juez puede llegar a fallar de que pues o a decir, digámoslo así, que se entra en remate el inmueble para poder pues tener esa liquidez y poder cumplir con el pago de la deuda. La permuta, entonces es cambiar un inmueble por otro o por otros elementos, porque a veces cambian un inmueble, por ejemplo, por un vehículo y otro inmueble de menor valor, ¿sí? Entonces la permuta se puede dar así. La donación, entonces es transferencia del derecho de propiedad gratuitamente. Yo le voy a donar a mi hijo mi casa. Entonces queda toda la propiedad con sus 3 elementos a nombre de mi hijo y yo se la doy a título gratuito. La cesión obligatoria. Entonces, esta cesión obligatoria se da en el marco de la ley, primero era la ley 9ª del 89, pero después la recoge la ley 388, de 1997. Y ella habla allí de que los inmuebles que van a surtir o que van a tener un efecto de un proceso de urbanización deben ceder gratuitamente a los municipios un porcentaje de ese suelo que compone que compone el predio como tal, ¿sí? Entonces, en los planes de ordenamiento territorial, más adelante vamos a tener una clase sobre ese tema, que es el plan de ordenamiento territorial y por qué es tan importante para el sector inmobiliario. Se establece, y por ejemplo en el de FUSA se estableció que estos predios que son urbanizables pero que no han sido urbanizados deben dejarle al municipio el 25% de su área a título de cesión obligatoria. Entonces, esto es norma, todos los, digamos, los constructores, los arquitectos, los ingenieros
saben y pues deben aplicar esta norma, ¿sí? Y ese 25%, ¿para qué se deja o se destina? Entonces la ley dice ¿para qué? Para proyectos de vivienda de interés social, para equipamiento, por ejemplo, que el municipio necesita construir un colegio, entonces ahí tiene ese suelo. Que necesitan de pronto una edificación para un hogar infantil, ahí hay suelo. Para zonas verdes, para generar espacio público efectivo. Entonces no es generar vías, sino espacio público efectivo. Entonces zonas verdes, parques, plazas. Más que todo para eso se debe destinar esas sesiones obligatorias. Bueno, dación de pago. Entonces tengo una deuda y para cancelarla le digo a la persona, mire, recíbame este inmueble y le pago la deuda con el inmueble. La expropiación. Entonces la expropiación también está determinada en la ley 388 de 1997. Y bueno, habla de ese proceso. Y esta se da, digamos que acá en Colombia nos da mucho susto hablar de expropiación porque pensamos que es lo que va a pasar allá con lo que pasó en Venezuela con Chávez, que iba por las calles diciendo expropiese y sacaban la gente. Acá en Colombia tenemos una norma y esa ley establece que cuando hay obras públicas de interés social y general, entonces se tiene que iniciar un proceso de enajenación voluntaria de los inmuebles o de parte de ellos según las áreas requeridas para la obra. Entonces se llama enajenación a ese proceso de venta. Entonces yo tengo mi inmueble y Ruta 40 llegó y me lo afectó con una franja por la vía. Entonces ahí no hay nada que hacer. Pues yo le tengo que vender a Ruta 40. Eso no es que si quiera o no. Yo le vendo. Ellos me hacen una oferta de compra y yo puedo estar no de acuerdo. Yo puedo decir, no estoy de acuerdo con eso. Entonces, cuando dice, bueno, entonces en esa oferta de compra, a mí me hacen oferta de compra con valor comercial, ¿sí? Y de acuerdo a unos avalúos, pues que ellos mismos contratan allá. Pero yo digo, no estoy de acuerdo con eso. Entonces se inicia un proceso. A veces la persona afectada inicia él mismo el proceso y lleva su avalúo de controversia del avalúo de Ruta 40, ¿sí? Pero resulta que si no se llega ahí a un acuerdo, entonces procede un proceso de expropiación de inmueble. Entonces la ley dice que ya no se paga a valor comercial, sino al avalúo catastral. Ya no le van a pagar a valor comercial, sino lo que esté en el avalúo catastral. Entonces es muy importante que en estos procesos uno no se deje ir o llevar a un proceso de expropiación. Obviamente están los abogados y los abogados pues serían los encargados de determinar pues que todo en derecho procediera, porque si algo no procede, no fue bien establecido, las pruebas no están bien, la información técnica no está bien, ellos ahí empiezan a analizar todo eso pues para poderlo sacar del tema de que no se vaya a dar una expropiación o si está en eso pues que no se vaya a dar. Pero ese es el tema y es un acto que está reglamentado por la ley. El reglamento de propiedad horizontal, entonces esto aplica pues cuando hay edificios, cuando hay conjuntos, condominios, parcelaciones, y esto trata de que todos son dueños en comunidad de ciertas áreas, entre ellas el terreno, las áreas comunes, la cubierta, la fachada, la estructura, redes hidrosanitarias, etcétera, de lo que hay dentro del edificio o del conjunto. Y ya hay unas unidades privadas que son las que, por ejemplo, en el caso de un edificio del apartamento, entonces usted sí ya es dueño de un apartamento o puede comprarlo o venderlo, pero lo que son áreas comunes pues es de todos de acuerdo a unos coeficientes que
calculan ahí dentro de la misma reglamento del propiedad horizontal. Y esto se inscribe en los inmuebles y por eso salen los certificados de libertad. El leasing, entonces creo que todos saben que es la posibilidad de comprar un inmueble pagando el respectivo arriendo, pero al final pues todo eso se abona. Si usted decide acceder al leasing, todo eso se abona y para poder adquirir el inmueble. El comodato, pues ya les decía, es como un préstamo y el arrendamiento todos lo conocimos. La pertenencia, entonces la pertenencia trata de cuando hay una persona viviendo en un inmueble muchos años y los dueños pues nunca regresaron, nunca volvieron, no se sabe qué pasó. Entonces el tema de pertenencia de alguna manera tiene mucho que ver con esta ley 1561 del 2012. Allí hay unos parámetros para hacer pertenencia y la pertenencia tiene usted que tener mínimo 5 años en el inmueble, demostrar el cumplimiento de unos requisitos para que usted pueda acceder por medio de un proceso de pertenencia a la propiedad de un inmueble. Obviamente este tema lo manejan más y mucho mejor los abogados, entonces hay que acudir a abogados para hacer ese proceso. La hipoteca todos lo conocen, que es cuando el banco nos presta para adquirir inmueble. El embargo, entonces cuando no le pagamos al banco, el banco nos embarga y nos quita el inmueble, o no pagamos una deuda, entonces nos lo quitan. O sea, el embargo es una restricción para venderlo. Y después del embargo sigue el remate, que es la venta. El patrimonio de familia y afectación a vivienda familiar. Estos son unas afectaciones que recaen sobre el inmueble y que su fin es poder proteger ese inmueble. Pero más adelante vamos a hablar de las diferencias de ellos dos. Por ahora dejémoslo ahí. El englobe es, si tenemos 2 o más predios, unirlos todos y volverlo un solo predio. Esto se hace directamente a través de escritura pública. No hay que pedir ninguna licencia, ni ningún permiso, ni nada. La división material. Entonces, división material es el nombre del proceso judicial, cuando usted necesita dividir un inmueble en una o varias partes. Pero, cuando usted lo hace a través de licencia urbanística, a esto se le llama licencia de subdivisión. Y cuando es con licencia, ustedes saben que aquí en FUSA procede con curaduría urbana y expiden una licencia de subdivisión. Pero si la norma dice que no se puede dividir el inmueble, a veces pues los abogados se van por ese proceso de división material y ese es el nombre para dividir un inmueble. Falsa tradición. Entonces la falsa tradición se da, por ejemplo, cuando uno a veces está leyendo un certificado de libertad y uno ve que dice que el dueño es Pepe Pérez, pero luego sigue la siguiente anotación y uno encuentra que ya el dueño no es Pepe Pérez, sino, ¿qué les digo yo? Popeye, ¿sí? Y entonces uno dice, no, pero venga, ¿en qué momento el señor Pepe Pérez le vendió a Popeye o qué acto hizo con Popeye? Pero no se ve, pero está así. Entonces, ese puente que hay ahí, eso se llama falsa tradición. Saneamiento de titulación, ley 1561 del 2012. Entonces es precisamente para sanear titulación en estos casos cuando hay falsa tradición, en casos de pertenencia. Bueno, a esto se pega la Agencia Nacional de Tierras para poder titularizar predios. Y el tema de servidumbres. Entonces las servidumbres son una afectación que tiene un inmueble para poder prestar un servicio a otro inmueble o a otra entidad o a otra persona. Entonces, por ejemplo, las de acueducto. Entonces pasa la tubería de la red matriz de acueducto por su predio. O sea, usted no puede decir, no pase, pues porque prima el interés general sobre el particular y mandan el tubo. Entonces,
por donde pasa se genera una servidumbre. O sea, es un permiso para que esa tubería pase por ahí. De alcantarillado, lo mismo. De energía, entonces con las redes de alta tensión, de oleoductos, de gasoductos, de tránsito o de paso. Entonces hay inmuebles que cuando se genera el inmueble se conforma el predio, queda cerrado, no tiene acceso por ningún lado. Entonces el dueño le habla con un vecino para que le deje dar salida o entrada al inmueble, y ahí pues lo ideal es constituir la servidumbre mediante escritura pública para que no vaya a tener problemas después con futuros cambios de propietarios para lo del paso. Entonces, estos son actos que caen o recaen sobre los inmuebles, que vamos a verlos en los certificados de libertad. Entonces, espero que con esta pequeña explicación, cuando ustedes lean un certificado de libertad, pues ya entiendan un poco más de qué se está hablando aquí con respecto al acto. Bueno, ¿tienen alguna inquietud, alguna pregunta, algún aporte sobre lo que hemos visto hasta acá? Si hay algún, No, señora. o hay algún acto que me haya hecho falta ahí en el listado. Profe, buenas noches. Buenas noches. No sé si de pronto usted tiene conocimiento, de pronto alguno de los abogados que están en el grupo, cuando se hace un proceso de sucesión y una finca de mayor tamaño se divide en parcelas y se dice pues que a cada quien se le da un frente para que entren con el camino inicial, que yo creo que es una servidumbre de paso, no sé si así se llama exactamente. ¿Cómo puede obligar uno de los propietarios? O no, esa no sería la pregunta. La pregunta sería, el camino que existía cuando la finca era una finca grande, que no estaba subdividida en parcelas, entonces, ¿ese camino es obligatorio para los parcelados? Pues, o cada quien tiene que hacer su camino, o cada quien tiene que hacer su camino si se dispuso un área para hacer caminos. Pues es que a ver, esas son las normas que establece el POT. Por eso es importante leer el POT. Acá en FUSA, el POT de nosotros dice que cuando hay una división de un inmueble en menos de 5 predios, si se requiere dejar una vía de acceso, hay que dejarla, pero esa división no genera un proceso de urbanismo, porque un proceso de urbanismo implica muchas más cosas, ¿sí? Entonces, en FUSA dice eso la norma, dice, si el loteo que se va a hacer, la división que se va a hacer, es de más de 5 lotes, tiene que obligatoriamente surtir un proceso de urbanismo. Entonces, en su caso, hay que mirar el POT que dice. Si no dice mayor cosa, pues el sentido común y ahí sí hay un artículo, ya no me acuerdo si era en la Constitución Política o en el código, en alguno de los códigos, no recuerdo ahorita bien, pero sí hay un artículo que habla de que nadie puede vender un inmueble sin que tenga acceso. Entonces, si nosotros nos pegamos a ese artículo, a esa ley, estas personas tendrían que, primero, o respetar la vía que ya existía con el predio matriz, que tocaría averiguar si es una vía pública o si es servidumbre. Si es vía pública, deben respetarla. Si es una servidumbre, habría que entrar a mirar escrituras o certificado de libertad si está legalmente constituida. O sea, hablamos de legalmente constituida, que esté o en la escritura o en el certificado de libertad. Pero si no está, se vuelve una servidumbre de paso de hecho. O sea, porque la gente transita, ya existe. Entonces, el deber ser de ellos es respetarla, a menos que den el acceso por otro lado, donde en común
y de acuerdo, se pusieron de acuerdo y dicen, no, mire, esta servidumbre ya no la vamos a manejar aquí, este paso lo cerramos, pero vamos a abrir por otro lado la vía y todas las parcelas deben quedar con acceso. Porque si hay una ley, espérenme, yo de pronto para mañana les tengo el dato de qué ley es, qué artículo y qué ley, es que ahorita no me acuerdo bien, pero sí la hay. Entonces, es un predio, perdón, profe, es un predio rural y creo que para acá existe alguna norma o en este sector o a nivel nacional que dice que las parcelas deben tener un área mínima. Creo que son 50 hectáreas, no me acuerdo exactamente cómo se llama ahora sí, el área de parcelación. sí, eso depende también del POT del municipio. Entonces, eso se llama Unidad Agrícola Familiar, UAF. Y los POT lo dicen. Si no lo dice el POT, lo dice la ley, la resolución, ay, también se me olvidó. Bueno, hay una resolución del INCORA, mañana también le doy el dato, que es una resolución del INCORA, donde el INCORA en esa época hizo el cálculo de la UAF por zonas en el país. Entonces, por ejemplo, acá en FUSA dice que la unidad mínima de la UAF es la unidad mínima de fraccionamiento de un predio rural es la UAF. Hay zonas donde aplica 3 hectáreas, hay otras zonas donde aplica 6 hectáreas y hay otras zonas donde aplica 12 hectáreas. Entonces hay que mirar el POT, qué norma le da ya al sector donde su merced está, y dependiendo de eso, sí deben dejar acceso para cada inmueble, sea por vía pública, sea una servidumbre, pero sí por ley hay que dejarla. Gracias, profe, muy amable. Bueno, ¿alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? Espérenme, busco rápidamente la resolución del INCORA y les doy el dato, pero la otra sí me voy a demorar un poquito porque tengo que buscar el artículo y es la resolución 41 de 1996, la que habla de las UAF. Se las voy a dejar acá escrita en el grupo de WhatsApp. Resolución 41 de 1996, que habla de las UAF, Unidad Agrícola Familiar, y esta es del INCORA. Listo. Los POTs de segunda generación o de tercera generación, en ENFUSA, nuestro POT es de segunda generación, o sea, es el segundo que se hace. Entonces, nuestro POT sí ya cogió toda la UAF que nos dicen que tenemos que aplicar acá y se zonificó. Entonces, tenemos un plano, un mapa, que es de unidad agrícola familiar. Entonces, uno abre el mapa, ubica el predio y según el color uno ya sabe cuál es el área mínima de fraccionamiento. Bueno, sigamos entonces con... bueno, aquí ya hablamos del tema de actos sobre los inmuebles, que es patrimonio de familia y afectación familiar. Entonces les voy a hablar muy general porque en otra sesión vamos a entrar a detallarlo. El acto de patrimonio de familia se da por la Ley 70 de 1931. Es una figura jurídica que lo que hace es proteger el núcleo familiar y se asigna a un inmueble. Se constituye de manera voluntaria, se inscribe en la oficina de registro, o sea, se constituye, queda asignado en escritura y se inscribe en registro. Esta figura protege el inmueble de ser embargado o vendido. Para poder vender el inmueble en patrimonio de familia hay que hacer un proceso de levantar ese patrimonio de familia y se puede hacer cuando los hijos tienen ya la mayoría de edad. La afectación de vivienda familiar
está dada por la ley 258 del 96, salió posterior a patrimonio de familia, y también es una medida de protección. Pero esta también, digamos que también es voluntaria, pero surge cuando hay matrimonio o unión de hecho. Y también se puede dar cuando uno de los cónyuges pues adquiere el inmueble. La diferencia es que aquí no impide que sea embargado el inmueble, pero sí protege el inmueble de decisiones unilaterales. Por ejemplo, el inmueble lo compró el padre de familia, y si queda afectada con vivienda familiar, pues el padre de familia, a pesar de que es el dueño, tiene la propiedad, pues si tiene esta afectación no la puede vender sin el consentimiento pues de su pareja, de su cónyuge. Y aplica solo a la vivienda principal del grupo familiar. Pero más adelante vamos a hablar de esto, de otras diferencias. Entonces digamos que la que más, en conclusión del tema, la que más pesa es patrimonio de familia, ¿sí? Porque esta impide que el inmueble sea embargado o vendido. Entonces, cuando uno tiene un inmueble y que, por lo menos a mí me pasó con mi casa. Mi casa es vivienda de interés social de acá de Fusa, pero es un barrio bonito, y resulta pues que quedó afectado con patrimonio de familia y está a nombre de mi hijo y de mi persona. Entonces, un familiar me decía que le sirviera de fiador pues con mi casa. Pues yo esos favores no los hago, pero bueno, pues yo sabía que ya tenía esta figura, pues yo le dije, bueno, vaya, saque el certificado de libertad. Porque pues cuando uno les dice que no, ellos creen que es que uno lo hace de mala leche. Entonces yo en algún momento le había dicho que no se podía, pero pues a uno hay ciertos familiares que a uno no le creen lo que uno dice. Entonces yo le dije, bueno, vaya, saque el certificado de libertad, llévelo al banco. Y él sí, todo contento, pues fue y lo sacó, lo llevó al banco, ¡pum!, se lo devolvieron. Y él me dice, ay, pero es que me la devolvieron. Le dije, pues yo le dije que tenía patrimonio de familia y que no se puede embargar, entonces mi casa no sirve para eso. Entonces a mí, ¿por qué no levanta eso? Y yo, no, no, la ley no me lo permite. Vaya, averigüe con un abogado. Entonces, sí, el tener esa figura sí protege el inmueble, ¿sí? Bueno, entonces tenemos rápidamente, para poder terminar este tema también, el proceso ya de servicio público de registro. Entonces hay dos sistemas, hay dos formas. Antes de que se sistematizaran todos los procesos, este proceso se hacía de manera manual en unos libros grandes cuyo archivo está en las oficinas de registro, pero también en la Superintendencia de Notario y Registro. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrar al archivo y ver estos libros, y efectivamente es así como se ve ahí en la fotografía, libros escritos a mano. Entonces, ese libro ¿qué se escribe ahí? Era la manera de poder transcribir, digámoslo así, la tradición del inmueble, los datos del inmueble, quién compraba, quién vendía. O sea, hagan de cuenta el certificado de libertad que ustedes ven ahí, pero escrito de manera manual en un libro. Entonces, por eso hay certificados muy antiguos que dicen tomo, libro, página. Es por eso, porque esa tradición está así, de esa manera. Y era un proceso muy demorado, porque hasta que no llegaban y leían y buscaban allá en el tomo, libro y página la escritura donde hablaba de la tradición y eso, y verificaban que efectivamente eran los datos de las personas quienes iban a vender y etcétera, pues no podían registrar la transacción. Entonces nosotros nos poníamos a leer esa letra, y empezando a leer esa letra, no, que complique.
O sea, de verdad que en esa época lo hacían las personas que escribían, eran los que entendían. Entonces, por eso era un proceso súper demorado. O sea, si ahorita es demorado, en esa época era peor de demorado. Y viene ya con el proceso de sistematización el folio magnético, que es el que todos conocemos hoy en día como el certificado de libertad. Y en el certificado de libertad, entonces, hay más adelante vamos a ver las partes del certificado de libertad, pero comprende primero toda la historia del inmueble, desde que se creó el inmueble hasta la última transacción, y se compone de anotaciones donde se van registrando cada una de los actos que se le van transcribiendo pues a cada inmueble. Entonces, yo creo que con esto ya terminamos aquí el tema de esta primera partecita. Vamos a hacer una didáctica para que ustedes no se me duerman en lo último que nos queda, y es un Kahoot. Entonces, por favor, van a ingresar a Kahoot. Aquí les voy a poner, le busco el link y se los pongo. Kahoot. Listo. Entonces, cuando ingresen a Kahoot, les va a salir esta pantalla. Acá donde dice pin de juego, van a escribir un numerito que ya les voy a indicar cuál es. Este ya lo jugamos y es con los colores. Esta vez ya le configuré un poquito más de tiempo para que tengan el tiempo de escuchar y poder seleccionar. Entonces, el PIN es 341-5989. 341-5989 es el PIN para jugar. Entonces, escriben el PIN acá y le dan ingresar. Cuando todos estén, entonces iniciamos el juego. Vamos a ver cómo les va con eso. Van 4. Vamos a ver cuántos están aquí. Hay 10. Hay 2, 4, 6. Hay 9. Hay 9. Vamos a ver cuántos van acá. 6, 7. Faltan 2. Esperemos un minuto para poder empezar. Ocho, falta 1. Bueno, vamos a ver si pusieron cuidado a lo que les estaba comentando. Falta 1. ¿Será que esa persona no quiere jugar? Bueno, iniciemos. Desconecto una persona. Bueno, iniciemos porque si no nos coge aquí el... Entonces, primero, propiedad inmobiliaria. El derecho de propiedad comprende 3 elementos. El color rojo dice uso, goce, servidumbre. El azul dice uso, fruto, disposición. El color amarillo dice fruto, servidumbre, goce. El color verde dice disposición, goce, servidumbre. Cojan un color. Bueno, la mayoría optó por el rojo, pero la respuesta correcta no era el rojo, era el azul. Los 3 elementos son uso, fruto y disposición. Entonces,
Vamos a ver cómo vamos. Javier López va de primeras. Listo. Vamos, ahí vamos. Segunda pregunta. Para que se dé el derecho de propiedad se requiere 2 elementos. El rojo, modo y uso. Azul, uso y título. Amarillo, título y fruto. Verde, título y modo. Muy bien, la mayoría escogió título y modo. Esa es la respuesta correcta. Vamos a ver cómo van. Javier López sigue de primeras, de segundas Eloísa, de terceras Santiago, David sigue de cuartas y Andrés de quintas. Muy bien. Tercera pregunta. El título puede darse con rojo, escritura o acto administrativo o sentencia. Azul, escritura solamente. Amarillo, sentencia solamente. Verde, acto administrativo solamente. Muy bien. Los 7 respondieron escritura o acto administrativo o sentencia. Muy bien. Vamos a ver cómo va. Javier López sigue de primeras. Profe, el mío, ¿por qué se demora tanto para dar el resultado allá, para marcar la respuesta? Porque yo le puse 45 segundos de tiempo. Es un tiempo que aquí está parametrizado. Bueno, son actos sobre los inmuebles. El rojo, escritura o acto administrativo o sentencia. El azul, la escritura. El amarillo, donación, nuda propiedad, venta. Y el verde, acto administrativo. Muy bien. Donación, nuda propiedad y venta. Entonces seguimos, ¿cómo seguimos? Javier López sigue de primeras, Eloísa de segundas. Muy bien. Y creo que esta es la última. Entonces la nuda propiedad se refiere a el rojo, separar el derecho de propiedad y usufructo de un inmueble. El azul, unir 2 o más predios. El amarillo, dividir un predio en 2 o más predios. El verde, entregar un inmueble en pago. Bien, la mayoría respondió separar el derecho de propiedad y usufructo de un inmueble. Tercer lugar, David Fernando, felicitaciones. Segundo lugar, Eloísa, muy bien. Y primer lugar, Javier López. Muy bien. Excelente también a todos los jugadores. Un aplauso a todos ustedes. Listo. Bueno, entonces rápidamente y antes de que se me corte, vamos a hablarles del proceso de registro. Entonces, el proceso de registro en la oficina de registro tiene 4 componentes: la radicación, la calificación, la inscripción y la constancia de inscripción. La radicación se hace cuando usted lleva la escritura para radicarla, entonces le dan un documento con la fecha, la hora de recibo, un orden secuencial, la naturaleza del título y fecha, la oficina y lugar donde está usted
haciendo erradicación y un nombre o código del funcionario que recibe. La calificación, entonces, después de que radican, a ese proceso de revisión de documentos le llaman calificación. Entonces, una persona hace un análisis jurídico para comprobar la información que hay allí y parte del principio de legalidad. Entonces, ellos son los que determinan si se admite o se rechaza esos títulos. Si son subsanables, o sea, si se devuelve y que corrijan, o si son insubsanables, pues definitivamente rechazan el registro. Cuando se subsana o cuando lo admiten, entonces procede ya la inscripción. Entonces se inscribe en el sistema que ellos tienen allá, la anotación, el acto, toda la información pues que uno ve en el certificado de libertad, se inscribe allá en el sistema. Y una vez hecha la inscripción, sale una constancia de inscripción. Entonces es que sale ya lo que conocemos como el certificado de libertad. Del proceso de registro, del proceso de erradicación, sale también un formulario de calificación. ¿Sí? Ay, ¿dónde era? Acá. De aquí sale un formulario de calificación. Es parecido al certificado de libertad, pero tiene como menos información y solo la anotación que quieren hacer, la última anotación. Y ya cuando surte todo esto, entonces es que se puede expedir o uno solicita ya el certificado de libertad, donde le va a salir ese acto que usted está solicitando radicar y que le radicaron. Y ahí concluye el proceso de registro. Entonces recuerden que la propiedad tiene esos dos elementos, el título que es la escritura, pero debemos llevar la escritura a registro para que se complete el modo de la propiedad. Tenemos plazo de 20 días para poder llevar a registro la escritura que sale de notaría. ¿Sí? Ese es el plazo que están dando ahora. Entonces, chicos, preguntas, dudas, inquietudes. Eso fue de manera rápida. Santiago. Profe, para recomendarle la asistencia por un lado y si nos puede compartir estas diapositivas, por favor. Sí, claro. Apenas finalice la reunión, les comparto las diapositivas. Ya en el chat de aquí de la reunión está el link de la asistencia. Por favor, ingresen y registran su asistencia. Nos quedan 4 minuticos de la reunión. Bueno, ¿alguna otra inquietud, aporte? ¿Vamos bien? ¿Todo acá? Sí, señora. Listo. Bueno, Diana dice que muchas gracias, ya se están despidiendo. Bueno, entonces chicos, pues no siendo más, los espero mañana 7 de la noche con un nuevo tema. Y por favor, ya tenemos 3 evidencias para hacer. Nos queda pendiente llegar a la cuarta para explicar la cuarta evidencia. Son 4 en total. Y recuerden que tendríamos plazo hasta el 21 de mayo para poderlas reportar. Bueno, entonces no se dejen atrasar con las evidencias porque hay personas que me asisten al curso, no me hacen las evidencias y yo no los puedo certificar si no me envían evidencias. Con solo asistencia no puedo certificar. No me sale la asistencia, profe. No le sale la asistencia, entonces ya se la envío al WhatsApp personal. Mire, ahí a su WhatsApp se la envié. ¿Listo? Entonces, chicos, recuerden, con solo asistir no se puede certificar el curso. Tienen que enviarme en evidencias de que efectivamente hubo una asistencia o un proceso de aprendizaje de parte de ustedes para poderlo certificar. Entonces, por favor, pónganle cuidado al tema de las evidencias.
Si tienen dudas o algo, pues me escriben y yo les aclaro. Bueno, chicos, yo creo que ya en unos momentos ya se va a cortar la llamada. Sí, feliz noche para todos, que descansen. Nos vemos entonces mañana. Profe pregunta, ¿me es mañana sábado? Ay, De 7 a no, yo 9. juraba que mañana era día entre semana. No, el lunes. Nos vemos el lunes, Y el perdón. lunes ya terminamos. Sí. ¿Sería la última? No, porque tenemos unas clases todavía de más para unos temas. Ah, ok, no, era por preguntar. ¿Alguien quiere hacer grupo para hacer las evidencias, porfa? Me Escribe por el faltan 3 temas. Diría que son 3 clases que me faltan todavía. Ah, ok, listo. No, era solo por preguntar. Tranquilo. Bueno, no, pero menos mal porque mañana es sábado. Yo tenía en la cabeza que mañana era entre semana. Muchas gracias. Entonces, nos vemos, chicos. Gracias a Estén muy usted. bien. Bueno, hasta luego, Buena profe. noche, buen fin de semana.